Bueno, hola a todos. Otra vez, esta es la segunda sesión del ideocromático. Esta noche, pues, lo que quería explicaros es un poco el concepto de gravedad tonal, que tanto da que hablar en los foros del ideocromático y sobre armonía. Bueno, pues es un concepto bastante conflictivo porque bueno, pues se discute en general en la armonía sobre el concepto de gravedad tonal y nadie sabe muy bien exactamente lo que es o qué es lo que está ocurriendo a nivel físico. Entonces, pues bueno, este vídeo pretende ser eh, un rayo de luz que ilumine exactamente qué es la gravedad tonal o qué está pasando a nivel armónico durante una pieza musical. Entonces, pues para eso lo que he hecho es desarrollar un pequeño modelo matemático que traduzca a matemáticas la música y en el cual podamos explorar exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues vamos, si habéis visto el vídeo uno ya sabréis un poco de qué estoy hablando. Y si no, pues os recomiendo que primero veáis el vídeo uno para haceros un poco la idea, porque si no es un poco difícil. Entonces, bueno, pues para entrar directamente en materia, mm, ya me vais a perder aquí en la webcam y ya me vais a ver, me vais a escuchar solamente como narrador. Entonces, pues bueno, pues me meto ya con ello y explico un poco qué es esto de la gravedad tonal de George Russell, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, en el vídeo uno teníamos esta función definida de aquí, función phi, que a cada valor de x, siendo x un número entero, va asignando números reales. En este caso, los números reales los vamos a identificar con frecuencias, es decir, que el valor absoluto de mu por s elevado a x va a ser una frecuencia. Entonces phi va de los números enteros a un espacio vectorial de frecuencias. Phi mayúscula puede ser. Tomamos ese como el número de Mersenne, que es un número que fue descubierto por un clérigo creo que en el siglo XVII, en el cual pues es el valor por el cual hay que multiplicar una frecuencia para obtener el semitono que está justo por encima de él. A partir de eso, bueno, pues tenemos que phi de x es igual a valor absoluto de mu por s elevado a x, siendo s el número de Mersenne y x un número entero, y mu es la afinación en la cual tomamos de partida la función. Es decir, que si la tomamos 64, pues sería a partir de do, cada número entero se iría correspondiendo con los semitonos que vamos subiendo en la escala. Cada número entero positivo y cada número entero negativo sería los semitonos que iríamos bajando, ¿no? Entonces, para calcular la famosa gravedad de George Russell o tonal gravity, como lo llama él, hay que seguir un proceso matemático que simplemente es utilizar una derivada parcial y eh, transformar la función de forma adecuada para poder derivarla. Entonces, yo lo que he hecho aquí es transformar phi de x, que es valor absoluto de mu, siendo mu la afinación, y bueno, ya he dicho, lo he transformado en la forma exponencial de la función, que es equivalente, que sería e elevado al logaritmo neperiano del valor absoluto de mu multiplicado por s elevado a x. A partir de aquí, lo que, lo que procede para conseguir la gravedad es em, coger este exponente de aquí y utilizar las propiedades de los logaritmos para separarlo en una suma. Entonces tenemos que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces tenemos que e elevado al logaritmo neperiano de valor absoluto de mu por s elevado a x es igual a e elevado al logaritmo neperiano de mu más logaritmo neperiano de s elevado a x. De otra propiedad de los logaritmos tenemos que además el exponente de lo que está dentro del logaritmo pasa a multiplicar el logaritmo. Entonces tenemos que a partir de e elevado al logaritmo neperiano de mu por e elevado a s tenemos e elevado a esta suma y ahora bajamos el exponente x aquí. ¿Ok? Bien,
Bueno, pues esta función está en función de la variable abstracta x, donde son números enteros. Entonces aquí es donde viene el gran juego de Russell y donde se confirma la intuición que fue publicada en el libro en 1956, creo que fue. O sea, justo fue cuando emergió el jazz modal. De hecho, fue el precursor del jazz modal, fue la obra de Russell, ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde hay que prestar realmente atención. Tenemos que e elevado al logaritmo neperiano de mu más x por logaritmo neperiano del número de Mersenne. Si transformamos la variable x en t, siendo t el tiempo, entonces nos aparece la siguiente curva microtonal, donde podéis ver aquí, que ahora veréis como es muy intuitivo, donde a cada momento del tiempo, o sea, en cada segundo del tiempo, esto sería el segundo 1, el segundo 2, el segundo 3, el segundo 4, coincide la frecuencia que está sonando, siendo una frecuencia senoidal simple, siendo una frecuencia sola, como un oscilador eléctrico o algo así, porque si no habría que habría que construir el modelo para varias dimensiones y es un poco más complicado, pero bueno, siendo la frecuencia en el segundo 1 exactamente el primer semitono, si vamos al segundo 2, entonces subiría la frecuencia y tendríamos el segundo semitono y en el momento del tiempo cero tendríamos la frecuencia de la base, ¿no? Sería mu. Entonces, si nosotros cantamos esa curva microtonal, que sería como hacia arriba en el tiempo, entonces tenemos una curva ascendente de frecuencia, ¿no? Continua, además. Pues bueno, lo que quiero explicar aquí es que a partir de esa función que hemos transformado de elevado al logaritmo neperiano de valor absoluto de mu más x por logaritmo neperiano de x, que ahora sería, tras cambiando la variable, x igual a t, o sea, esa sería la proporción entre x y t es 1. Entonces, derivándola respecto a t, obtenemos una nueva función que mide la variación instantánea de la frecuencia en el tiempo. Por la definición de derivada, eso sería la derivada parcial respecto de t, derivada parcial de la función, ya he sustituido el valor x por t respecto de t, pues como indica la regla de derivación de e elevado a una función u elevado a u, sería, no se ve aquí, aquí sería elevado a u por u'. La derivada de u' respecto de t es logaritmo de s, porque u, logaritmo neperiano de valor absoluto de mu, se anula y una variable por una constante, que es logaritmo neperiano de s, la derivada es logaritmo neperiano de s, es la constante, ¿no? Entonces quedaría logaritmo neperiano de s por e elevado a logaritmo neperiano de valor absoluto de mu más t elevado a logaritmo neperiano de s. Y aquí habríamos calculado ya la variación instantánea de la frecuencia respecto del tiempo, que eso sería la denominada velocidad tonal. Entonces, a partir de esto, podemos calcular la gravedad de Russell volviendo a derivar la función, simplemente. Entonces volvemos a derivar la función y queda que la derivada de la velocidad tonal partido de la derivada de t es igual a la primera gravedad, porque ahora veremos que hay más gravedades, y sería g sub 1 de t sería igual al logaritmo neperiano al cuadrado de s por e elevado al logaritmo neperiano de mu más t por logaritmo neperiano de s. Lo increíble de esto, lo más importante y llamativo de esta intuición de Russell de 1954 es que esa gravedad tonal o esa especie de atracción o digamos que de sensación de empuje que genera la armonía, por ejemplo en las resoluciones del 5.1
del 4 o del 4-1 a veces, que está determinado por el bajo, tiene una explicación matemática en términos de derivadas, que es esto de aquí. Es decir, que si no tuviese una... o sea, si la armonía no estuviese descrita por funciones exponenciales, entonces tal vez no podríamos derivar esto, y no existiría una variación en el ritmo de la nota, de la frecuencia. Entonces, además de esto, cabe notar, y es importante a la hora de pensar la música, saber que no solamente existe una primera gravedad, que sería G sub 1 de t, sino que además, si seguimos derivando, esta función de aquí, G sub 1 de t, es clase C infinito. Eso quiere decir que esa derivada existe en un principio. Si logaritmo neperiano de s es creo que mayor que 1, entonces esa derivada siempre existe. Es decir, que siempre podemos calcular gravedades de orden superior a partir de G sub 1 de t. Entonces, eso nos da una serie de funciones, que sería G sub n de t, donde cada una de las derivadas de G sub 1 se puede escribir como logaritmo de n más 1, o sea, logaritmo elevado a n más 1 de s por e elevado al logaritmo de valor absoluto de mu más t logaritmo de s. Con lo cual, no solamente a partir de este razonamiento vemos que existe una gravedad tonal, como afirmaba Russell en el libro, como decía que existía una gravedad tonal que hacía que la armonía se moviese de un sitio a otro, y esa sensación de empuje, sino que además existen n gravedades tonales. O sea, existen múltiples gravedades. Cada gravedad está descrita por la derivada de la gravedad anterior. Entonces, pues bueno, esta es la demostración de la gravedad tonal de George Russell, que podéis ver aquí. Y os invito a que reflexionéis sobre esto a la hora de escribir. Y bueno, pues mucha música para todos y a componer.